¿Qué tal, mis queridos hermanos? Un gusto volver a saludarlos y estar con ustedes en este espacio, compartiendo hoy el capítulo número 25 de esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Seguimos repasando este libro tan intenso y tan lleno de verdades que es El deseado de todas las gentes, escrito por Elena de White. Estamos resaltando siempre todas aquellas citas que tengan que ver con la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿A quién debemos adorar? ¿Quién es Jesús? ¿Qué lugar ocupa? Para que no caigamos en el pecado de adorar a dioses ajenos que no sean el Dios de la Biblia. Los invito entonces a poder acompañarme, ¿sí?, en el comentario de este hermoso capítulo titulado El llamamiento a orillas del mar. Jesús, después de haber abandonado tanto Nazaret como Judea, ¿sí?, donde lo habían rechazado, ahora se aprestaba a trabajar sobre el mar de Galilea, ¿sí?, en las orillas del mar de Galilea, donde trabajaban sus apóstoles, sus discípulos. Todavía ellos no seguían a Cristo a tiempo completo, sino que tenían una profesión. Al menos 4 de ellos eran pescadores: Pedro, Santiago, Andrés y Juan. Dice que Jesús se alegraba de poder tener ciertos momentos donde no estaba asediado por las multitudes, entonces se levantaba de madrugada para estar en relación con Dios. Pero la fe de algunas personas y el hambre de conocer al Salvador era tan grande que ni bien amanecía, ya había grandes multitudes que se acercaban y lo rodeaban. Dice que había ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, niños, adolescentes, pobres, ricos, hombres fuertes, hombres débiles, de todo había que querían venir a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y es en ese momento donde Cristo ya se veía rodeado y por ahí quería tomar un poquito de distancia y vio que llegaban sus discípulos de haber estado pescando toda la noche y le pide a Pedro que lo suba al barco. Se retiró unos metros sobre el agua y desde allí les predicaba a la muchedumbre. Y la sierva de Dios hace un hincapié, ¿no es cierto?, que ese era el mejor auditorio, donde se veían las montañas, las praderas, el mar, y de allí mismo Jesús utilizaba algunos ejemplos para enseñar las lecciones. Era el mejor auditorio, o es el mejor auditorio que alguien puede tener, la naturaleza, ¿sí?, para encontrar lecciones de la palabra de Dios. Una vez que Jesús terminó de hablar a la muchedumbre, era el momento donde él quería enseñarle una lección a sus discípulos. Jesús sabía todo lo que sucedía con sus discípulos, sabía que esa noche no habían pescado nada. Sin embargo, le dice a Pedro: vamos con el barco, vamos a ir al medio del mar y tiren sus redes. Y nos cuenta la sierva de Dios que Pedro durante la noche le había ido tan mal, no habían pescado absolutamente nada, que entonces en esos momentos de soledad se empezó a acordar de Juan el Bautista, de cómo lo habían matado, de cómo todos los líderes ya odiaban y querían matar a Cristo, y es como que empezó a dudar, ¿no es cierto?, de que su misión junto a Jesús iba a terminar igual que como Juan. O sea, venía desesperanzado Pedro, con falto de confianza y falto de fe. Sin embargo, dice que por amor al maestro, Pedro le dijo: por amor a ti, por tu palabra, vamos a ir y vamos a echar las redes. Entonces dice que fueron, que echaron las redes y que era tanta la cantidad de peces que tuvieron que llamar a los otros 2 discípulos para que los ayuden, y que se llenaron los 2 barcos enteros al punto casi de hundirse.
Y en este milagro es donde se encuentra quizás la conversión de Pedro, ¿no es cierto? La sierva del Señor dice, cada escena de gozo o conflicto y perplejidad le fue presentada. En las palabras dirigidas a los que le rodeaban, decía también a aquellas otras almas las mismas palabras que le habrían de llegar como mensaje de esperanza en la prueba, de consuelo en la tristeza y de luz celestial en las tinieblas. Mediante el Espíritu Santo, esa voz que hablaba desde el barco de pesca en el mar de Galilea sería oída e infundiría paz a los corazones humanos hasta el fin del tiempo. No es otra que la voz de Jesús, que habló a toda esa muchedumbre desde arriba del barco, la que nos habla a nosotros todos los días mientras dure este mundo. Es la misma voz de Cristo. Entonces, acá sí la sierva de Dios nos empieza a contar la experiencia de Pedro esa noche que no había pescado nada. Y dice, el encarcelamiento de Juan había sido para todos ellos una amarga desilusión. Si tal había de ser el resultado de la misión de Juan, no podían tener mucha esperanza respecto a su maestro, contra el cual estaban combinados todos los dirigentes religiosos. En esas circunstancias les había sido un alivio volver por un corto tiempo a su pesca. Pero ahora Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior y a unir sus intereses con los suyos. ¿Por qué la sierva del Señor escribe eso? Porque cuando Pedro reaccionó ante el milagro del Señor, ahí entendió que en la presencia de quien estaba era aquel que gobernaba la naturaleza y que sostenía al mundo. Entonces Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro se había sentido indigno por haber sentido tanta desconfianza y falta de fe durante aquella noche. Entonces Jesús, en vez de apartarse de Pedro, justamente le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Se lo dice primero a Pedro, pero también después se lo dice a los otros 3 discípulos cuando ya estaban en la orilla. Le dice, ustedes ya no van a pescar más peces, ahora van a ser pescadores de hombres. Y dice que los 4 aceptaron el llamado. Y acá hay una lección, primeramente para mí, porque así lo viví, pero también para cada una de esas personas que decidan seguir a Cristo en ministerio, ¿sí? Dedicarse completamente a la obra de Dios, a vivir del Evangelio. Y nos dice la sierva de Dios, antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. El empleo del esquife de Pedro para la obra del Evangelio había sido ricamente recompensado. El que es rico para con todos los que le invocan, dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Según esta medida había recompensado el servicio de sus discípulos, y todo sacrificio hecho en su ministerio será recompensado conforme a las abundantes riquezas de su gracia. A todos aquellos que son llamados a llevar el Evangelio, ¿sí? A ministrar las almas, se les es prometido que Dios va a suplir sus necesidades. Y en ese momento, quizás lo que Pedro y los discípulos habían pescado, no sé cuánto dinero habría sido, pero quizá habría sido una recompensa mucho más grande que unos cuantos días de trabajo, ¿no? Pero ahora Dios eh, los estaba llamando, ¿sí? Mediante Jesús, Jesús los había elegido, les estaba pidiendo que dejen esa vida y que ahora se dediquen a pescar hombres. Eran hombres humildes y sin letras aquellos pescadores de Galilea. Pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual habían sido llamados. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor a Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta confianza en sí mismos,
que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. Entonces, vamos a hacer acá un pequeño alto y vamos a repasar estas palabras. Aquellos que quieran servir a Dios, vivir del Evangelio, ser ministros de Dios, no es necesario que vayan a la universidad. Si ya tienen esos conocimientos, está muy bien, pero tienen que estar sujetados, ¿sí?, a la verdad de la palabra de Dios y a la humildad de poder ser enseñados por Cristo, ¿sí? Debemos ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús busca la cooperación, y está hablando en tiempo presente, ¿eh? El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieren ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismo. Tenemos que desconfiar de nosotros mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Esto es el Espíritu Santo. El carácter de Cristo, la vida divina de Cristo. Este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del divino Maestro. El Espíritu Santo, el carácter de Cristo, se obtiene únicamente por la sabiduría que Jesús nos da, por la palabra de Dios y por cómo Él habla a nuestras mentes. Sigue diciendo que Jesús eligió a pescadores sin letras porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. Si bien dice que Jesús no rechazaba la educación en las universidades, lo que la sierva de Dios nos dice es que, lamentablemente, en la mayoría de los casos, aquellos que estudian teología, lo que hoy se llama teología, pero que existe desde hace muchísimos años, cientos y miles de años, aquellos que estudian la religión para enseñarla al pueblo, en la mayoría de los casos son preparados en las costumbres y en las tradiciones de un pueblo o de una religión, y esas personas quedan atadas porque no son capaces de reconocer la verdad en la Biblia. Son entrenados para seguir las creencias de una religión, para defender las creencias de esa religión, y se les nubla tanto la visión que no pueden discernir la verdad escrita en la palabra de Dios. Es por eso que Dios, la mayoría de las veces, pasa por alto a los seres doctos porque son engreídos, porque son orgullosos, y busca a los humildes instrumentos que tienen hambre de ser enseñados por el Maestro Divino y de serles impartido su carácter. Eso fue así siempre y lo sigue siendo hoy en día. Tenemos que aprender la lección de desconfiar de nosotros mismos. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación con el Salvador, que fueron 3 años y medio, no eran ya ignorantes y sin cultura. Habían llegado a ser como Él, en mente y carácter. Y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Ese es el llamado para nosotros. Los hombres tienen que ver cada día en nosotros que andamos con Jesús. ¿Sí? Nosotros podemos ser enseñados por el mismo Cristo cada día. Para eso no hay un límite, no hay un tiempo. Cristo está dispuesto a enseñarnos a cada momento, todos los días y a cada instante, si nosotros morimos al yo. Y les aseguro algo. Por más que no hayan estudiado ni siquiera la escuela primaria o la secundaria, si ustedes estudian la palabra de Dios y le piden sabiduría a Dios, en unos pocos meses o unos poquitos años,
Cuando ustedes hablen delante de las personas, la gente va a creer que ustedes tienen una educación en la universidad, porque eso es lo que te prepara. La palabra de Dios y la sabiduría de Dios es lo que te prepara. Y es como si hubiese sido 5 años de la universidad aprendiendo 6 meses, ¿sí?, de la palabra pura de Dios enseñado por Cristo. Entonces, por eso Jesús elige a los humildes generalmente, ¿no es cierto? No es la obra más elevada de la educación el comunicar meramente conocimientos. O sea, la obra más elevada no es decir 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 6 y Jesús va a venir por segunda vez. O sea, no es la comunicación de la teoría la obra más elevada, sino impartir aquella energía vivificadora que se recibe por el contacto de la mente con la mente y del alma con el alma, ¿sí? Poder mirar a la gente como las veía Jesús y que Dios mismo sea quien nos dé la información sobre estas personas, de cómo ganarlas para Cristo, ¿sí? De estar conectados con la gente, corazón con corazón, mente con mente, impartiendo la vida de Cristo a los demás. Únicamente la vida puede engendrar vida. Solamente si nosotros compartimos el Espíritu de Cristo podemos lograr que otros nazcan del Espíritu. ¿Qué privilegio fue el de aquellos que durante 3 años estuvieron en contacto diario con aquella vida divina? Durante 3 años o 3 años y medio estuvieron en contacto con la vida divina, de la cual había fluido todo impulso vivificador que bendijera al mundo. Más que todos sus compañeros, Juan, el discípulo amado, se dio al poder de esa vida maravillosa. O sea, Jesús literalmente vivía en Juan. Y dice Juan, la vida fue manifestada, la vida, el Espíritu Santo fue manifestado, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y ahora nos ha aparecido. El Espíritu Santo que estaba con el Padre ahora se aparece al mundo mediante el hombre, Cristo Jesús. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué terrible verdad! Esa misma vida divina que estuvo con Dios, ahora se apareció al hombre. Y una vez que se fue al cielo Jesús, esa misma vida divina ahora es enviada también a nosotros para poder ser enseñados, escuchar su voz y trabajar para Dios. Se nos sigue diciendo, si los hombres de vida humilde fuesen estimulados a hacer todo el bien que podrían hacer, y ninguna mano refrenadora reprimiese su celo, habrían 100 personas trabajando para Cristo donde actualmente hay una sola. ¿Por qué hay tantas pocas personas trabajando para Dios o tan pocas personas trabajando para Dios? Por el orgullo de las personas de no querer escuchar al Hijo de Dios divino hablando hoy entre nosotros. ¿Sí? Si pudiesen morir a ese yo, ¿sí?, si pudiesen vivir en humildad, estimulados por el Espíritu de Cristo, habría hoy 100 personas trabajando donde hay una sola. Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio si quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus facultades, todas las facultades, especialmente las mentales, ¿sí? Bajo la dirección del Espíritu Santo, de la vida divina de Cristo, la mente consagrada sin reserva a Dios se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y en carácter. ¿Por qué?
Porque como dijo Pablo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mediante su relación con Cristo tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más penetrante, su juicio mejor equilibrado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado por el poder del sol de justicia que puede llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Se habían sentado, los discípulos, pero este es un mensaje para nosotros, a los pies de aquel que habló como jamás habló hombre alguno. A nosotros es ese llamado, ¿sí?, de poder sentarnos a los pies del Divino Maestro, quien mediante su vida divina hoy vive entre nosotros, nos quiere enseñar y nos quiere conducir. Solamente si reconocemos al único Dios verdadero, si reconocemos que Jesucristo es su Hijo unigénito y que está con nosotros hoy como lo prometió por medio de su vida divina, solamente aceptando esas verdades podemos estar sentados a los pies del Divino Maestro, aprendiendo muchas más lecciones y muchas más verdades. Y si morimos al yo, Él puede educarnos, ¿sí?, para que nuestras facultades se aviven y se desarrollen como no puede hacerlo ningún hombre en las universidades de este mundo, solamente estando a los pies de Cristo. Este es mi deseo personal para mí y también para cada uno de ustedes, que seamos humildes, que nos dejemos enseñar por Dios, que aceptemos las verdades así como están escritas con simpleza en su palabra, que le pidamos sabiduría y que estemos dispuestos a impartir la vida de Cristo también a otras personas que tienen hambre, deseo y necesidad de poder estar sentadas a sus pies. Bendiciones para cada uno de ustedes y los espero en el próximo capítulo.